Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Leonardo Hernández y soy profesor de la materia Psicología Clínica de Adultos en la Universidad Central de Venezuela. Como vamos a entrarle ahora a la ansiedad o al tema de la ansiedad, vamos a comenzar a hablar sobre algunos experimentos realizados desde el análisis conductual que nos dan cuenta del estudio científico de la ansiedad. Entonces vamos a hablar en primer orden sobre el experimento de supresión condicionada realizado por Skinner y Estes, y luego vamos a hablar sobre los experimentos de conducta supersticiosa. Ambos nos dan algunas luces de cómo entender la conducta de la ansiedad. Bien, hablemos entonces primero de la definición clásica o los antecedentes de la denominación o conceptualización tradicional de lo que llamamos ansiedad. El término usualmente utilizado en las orientaciones dinámicas o psicoanalíticas es el término de angustia. Y este es definido como un estado emocional que se parece al miedo. Y el estímulo perturbador principal responsable no precede ni acompaña al estado, sino que normalmente está anticipado en el futuro. Es decir, la persona anticipa seguramente eh, un estímulo o una situación desagradable que va a aparecer en el futuro. ¿Ok? Entonces, esa es la denominación clásica que hemos tenido de la angustia y digamos que es el estado emocional que se parece bastante al estudiado por Skinner mediante su experimento de supresión condicionada. Veamos rápidamente un pequeño video en donde se muestra cómo se llevó adelante el experimento, en donde inicialmente se refuerza un operante, se enseña a la ratica a obtener alimento mediante la supresión de la palanca, seguramente en estado de privación, y luego de varios reforzamientos, la ratica aprende a recibir alimento mediante la presión de palanca. Más adelante, cada vez que recibe, aparece un sonido neutro desde el condicionamiento clásico, que originalmente es neutro, y cuando culmina el sonido, la ratica recibe una descarga eléctrica. Después de varios apareamientos, entonces, con la sola aparición del sonido, hay una supresión de la conducta de presión a la palanca. Vamos a verlo en el video. Bueno, como les había comentado, en este momento la rata ya ha sido reforzada a darle a la palanca para recibir alimento y mientras tanto aparece un sonido, ¿sí? Estamos haciendo, digamos que los primeros ensayos, ¿ok? Al finalizar el sonido hay una descarga eléctrica. Por supuesto, para que el organismo se pueda acondicionar al sonido, se debieron haber hecho varios ensayos. ¿Sí? Estamos viendo que la rata sigue presionando la palanca para recibir reforzamiento y el sonido está presente. Al finalizar este sonido, pues va a haber una descarga eléctrica, como lo estamos viendo a continuación. ¿Ok? Después de muchos ensayos, fíjense lo que pasa, ¿no? Mientras no hay sonido, la rata presiona la palanca, pero ahora que apareció el sonido, hay una supresión de la respuesta de presión de palanca. ¿Ok? Probablemente por la anticipación de la descarga eléctrica. Entonces, como mencionamos anteriormente, aparecen dos fases importantes en el estudio de supresión condicionada llevado adelante por Skinner y Estes. En una primera fase, pues se establece un condicionamiento instrumental en una caja de Skinner, en donde la rata presiona una palanca para obtener bolitas de comida. Y en una segunda fase, mediante condicionamiento clásico y después de varios ensayos, entonces se presenta un sonido de duración larga de al menos 60 segundos que originalmente era neutro, junto a un estímulo incondicionado de descarga eléctrica débil en la rejilla de la jaula. Después de varios ensayos, entonces el estímulo condicionado adquiere propiedades similares a la del estímulo incondicionado, que en este caso
es la descarga eléctrica. Y a partir de ahora, ante la sola aparición del sonido, el organismo se condiciona a la probabilidad posible de aparición de la descarga eléctrica. Entonces, genera, digamos, una respuesta similar a la respuesta incondicionada. Esto que hemos visto a continuación es lo que llamamos una respuesta emocional condicionada, bajo los principios de los experimentos de Skinner y denominados supresión condicionada. Entonces, vamos a tomar en consideración algunos elementos para seguir la discusión. Lo primero es que, bueno, antes era el estímulo 2, la descarga eléctrica, la responsable de la reacción de la ratica. Es bastante razonable que ante un estímulo tan aversivo, los organismos reaccionemos de esa manera. Ahora, sin embargo, ahora quien genera la respuesta es el estímulo 1, que en este caso es el sonido, que ya sabemos que de manera natural no necesariamente genera esta respuesta propia de la descarga eléctrica. Entonces la respuesta ante S1 no es necesariamente igual a la de S2. Quienes han estudiado en el pasado condicionamiento clásico saben que las respuestas condicionadas se parecen mucho a las respuestas incondicionadas, pero no son exactamente igual. Pero sí pudiéramos decir que se parecen. ¿Ok? La magnitud de la reacción ante la descarga eléctrica en cualquier momento de su presentación puede depender de las relaciones temporales previas de S1 y de S2. ¿Ok? Entonces, se establece, pues, luego de hacer este experimento, pues se establece un estado emocional como anticipación de un estímulo perturbador, siendo medida la magnitud de la emoción por sus efectos sobre la fuerza de cierta conducta motivada por el hambre. Es decir, previamente, como le había comentado, la conducta que ha sido reforzada bajo deprivación ha sido la de pulsar la palanca para obtener alimentos. Entonces, una vez que aparece el sonido, el organismo, en este caso la rata, anticipa la posible ocurrencia de la descarga eléctrica. ¿Ok? Entonces, el estado emocional es medido observando cuál es la fuerza que tiene sobre esta conducta que fue reforzada. Entonces, lo que observamos normalmente es que la respuesta se suprime. Es decir, la respuesta de miedo llega a tal punto que se suprime la respuesta. Es decir, lo vamos viendo sobre todo en la frecuencia, ¿no? Específicamente en la tasa de frecuencia de la rata, que han sido periódicamente reforzadas por alimentos. En la vida diaria pudiéramos observar eso. Las personas que tienen esta respuesta emocional condicionada suelen suprimir su conducta, que no es lo mismo que extinguir la conducta. Son dos conceptos totalmente distintos. Ante la posible anticipación de un estímulo, o de estar bajo la presencia de un estímulo aversivo, las personas pueden suprimir su tasa de respuesta. Entendemos que no es extinción de la tasa de respuesta, porque normalmente, y eso lo vamos a conversar en un ratico, una vez que aparece la probabilidad de apariencia de este estímulo aversivo, se recuperan la tasa de frecuencia. Ya sabemos que ante los procedimientos de extinción esto no ocurre. Ante los procedimientos de extinción, la probabilidad de aparición de la conducta disminuye, mientras que aumenta otra, seguramente, que está siendo reforzada. Pero en estos casos vemos que la conducta se suprime, es decir, temporalmente como que se detiene, ¿no? Disminuye la frecuencia para aparecer posteriormente. ¿Ok? ¿Qué observamos entonces en el experimento de supresión condicionada? Entonces, estamos viendo que se logró condicionar un estado de ansiedad frente al sonido, a un sonido que, como les había comentado antes, es un estímulo condicionado. ¿Ok? Y estamos comenzando a observar una reducción de la fuerza de la conducta de presionar la palanca, que había sido motivado por el hambre. En el gráfico que aparece a continuación podemos observar lo que ocurre. En cada uno de los gráficos aparece, digamos que la tasa de respuesta, y justo donde aparece el tono, que lo estamos viendo más o menos por acá, lo vemos aquí donde está la línea punteada,
aparece el tono, vemos una pequeña reducción de la operante mientras dura la descarga, el sonido. ¿Ok? Entonces, fíjense, la reducción cada vez es más marcada de la tasa periódica durante un periodo anticipatorio. Cada vez se va haciendo más evidente en la medida que se van haciendo más ensayos. Fíjense cómo se va aplanando ese periodo, ¿sí? El organismo aprende que una vez que aparece el tono, hay una disminución o emite una disminución de la conducta. El efecto sobre la tasa surge inmediatamente después de la presentación del sonido. En todos los casos siempre ocurre lo mismo. Aparece el estímulo condicionado, que probablemente anticipa la aparición de una descarga eléctrica, y el organismo disminuye la fuerza de su respuesta. La modificación de la conducta correlacionada con la anticipación de un estímulo perturbador no puede atribuirse a un reforzamiento negativo de la respuesta de la palanca, puesto que la descarga fue propinada siempre independientemente de la conducta. Es decir, normalmente los sujetos incrementamos conductas para evitar la aparición de un estímulo aversivo. En este caso no es posible porque la descarga se aplica independientemente de cualquier cosa que el sujeto intente hacer para evitar la descarga eléctrica. ¿Okay? Y por último, pudiéramos mencionar, que es bien interesante, y me devuelvo al gráfico, es que una vez que culmina el tono, las ratas comienzan a compensar y digamos que más o menos siguen aumentando hay un periodo como compensatorio, y se comienza a extrapolar la curva o la forma o la dirección que tenía la curva hasta ese momento. Es decir, el organismo compensa rápidamente la tasa o el nivel de tasa de respuesta que venía trayendo. Otro aspecto interesante tiene que ver con los efectos de la ansiedad sobre la extinción operante. Cuando el experimentador comienza a retirar el refuerzo, en este caso el alimento, por la presión de palanca, la ansiedad también contribuye a la disminución de la tasa de respuesta, que es lo que hemos venido viendo con el experimento de supresión condicional. Es decir, la misma ansiedad genera una supresión de la respuesta, dado el estímulo sonoro. Una vez que termina el estímulo sonoro, a pesar de que el organismo está en proceso de extinción, aparece otra vez un aumento compensatorio de la tasa, que hace que la altura final de la curva no sea probablemente modificada. Es decir, al finalizar el sonido, el organismo intenta nuevamente compensar la tasa de respuesta, muy a pesar de que está en proceso de extinción operante. Ok. Otro de los aspectos que observamos cuando hacemos extinción de la respuesta condicional desde el punto de vista clásico o pavloviano es que si se presenta el sonido sin la se presenta el sonido sin la descarga eléctrica durante muchas ocasiones, se observa que la recuperación de la tasa periódica es normal. Sin embargo, sigue presentándose un retraso considerable después del periodo del tono. ¿Okay? Todavía hay un retraso importante. Posteriormente, cuando se ha terminado de hacer la extinción del condicionamiento clásico, la recuperación espontánea es prácticamente completa. Es decir, luego la operante, es decir, la rata, puede continuar su tasa de respuesta de manera normal bajo los procedimientos de condicionamiento operante. Bien, otro experimento al que le debemos prestar atención es al que realizó Skinner, también relacionado con el estudio de lo que él llamó la conducta supersticiosa. La conducta supersticiosa fue un experimento que, digamos, de manera accidental, Skinner tuvo la oportunidad de observar bajo su laboratorio, y consistía básicamente en que observó algunos comportamientos típicos, algunos comportamientos estereotipados en algunos pichones, cada vez que se le ofrecía alimento, y cuyo comportamiento no guardaba ningún tipo de relación funcional con la obtención de alimento, ni había sido
un comportamiento que haya sido reforzado para funcionalmente obtener alimentos. Entonces, digamos que ciertamente muchas respuestas pueden incrementarse en atención a su relación temporal. Pero lo interesante de esto es que los comportamientos no guardaban ningún tipo de relación en la búsqueda de alimentos. Entonces los pichones consideraban que hacer este tipo de actividades o este tipo de conductas que pudiéramos llamar ritualística, repito, la llamamos ritualística porque no tienen una relación funcional con la búsqueda de alimentos, pueden incrementarse por su cercanía al reforzador. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a la ansiedad? Pues las personas que originalmente han desarrollado una respuesta emocional condicionada por condicionamiento clásico, en un intento por volver a restablecer el control sobre su medio ambiente, intentan identificar claves del contexto que le den esa sensación de control. No obstante, estas aparentes situaciones de control no tienen una relación funcional con el cese del estímulo aversivo. No obstante, la persona experimenta una sensación de alivio. Por lo tanto, este comportamiento supersticioso queda de alguna manera reforzado desde el punto de vista operante por reforzamiento negativo. Entonces, es importante observar desde el punto de vista clínico qué comportamientos emiten las personas ansiosas para tratar de escapar de este estado de ansiedad y que por consiguiente probablemente los pone en una situación de riesgo y no resuelve el problema basal o el problema original, que es una respuesta de ansiedad. Entonces, bien, un poco para integrar ambos modelos de condicionamiento clásico para el condicionamiento de la respuesta emocional y luego el condicionamiento operante para explicar cómo se mantiene, podemos decir pues que tanto los estímulos internos como externos pueden adquirir la capacidad de elicitar respuestas de ansiedad por condicionamiento, por respuesta emocional condicionada, bajo condicionamiento clásico, y que estas respuestas se van manteniendo porque han sido reforzadas de manera accidental. Y este reforzamiento accidental hace que esa conducta de aproximación a los estímulos condicionados, de los cuales el organismo cree o teme que van a ser aversivos, digamos que evitamos con este incremento de estas conductas que el sujeto se aproxime a estos estímulos y verifique que en efecto no son nocivos. Para poder ver lo antes visto en un caso, pudiéramos poner el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos a una joven que estaba en el transporte público, en una camioneta, fue víctima de un robo que le causó respuestas emocionales importantes, un temor intenso, anticipación catastrófica hacia la muerte, pensamientos permanentes sobre la posibilidad de morir. Entonces, esta joven, cada vez que estaba sola, entendiendo el estar sola como un estímulo neutro, tenía este tipo de respuestas emocionales. La condición o el estado de estar sola se convierte en un estímulo condicionado y luego, ante esta condición o ante este estímulo, comienza a tener una respuesta condicionada similar a la respuesta incondicionada. Entonces tiene alteraciones fisiológicas, manifestaciones cognitivas y motoras, donde anticipa la probabilidad de morir o de que le pase algo. Esto, por supuesto, si lo integramos con el condicionamiento operante, pues pudiéramos decir que se constituye un antecedente. Estas respuestas internas de esta persona, la respuesta que emite a partir de este estímulo es solicitarle, por ejemplo, a su esposo que no vaya a trabajar, o de repente se pone a rezar, comer, salir a caminar, hablar con otras personas para distraer la atención, y como consecuencia la persona tiene una reducción del estado de ansiedad. ¿Ok? Entendemos que no hay relaciones causales entre hacer todas estas actividades, como por ejemplo rezar, pedirle al esposo que falte al trabajo, comer, salir o hablar con otras personas, para que en efecto pueda resolver el tema del condicionamiento. Entonces, en este sentido, estas respuestas se convierten en respuestas
en conductas supersticiosas o respuestas supersticiosas porque le hacen pensar a la joven que mediante la emisión de este tipo de respuesta, mediante el incremento de este tipo de respuesta, va a disminuir la ansiedad. Bien, entonces a propósito de lo que hemos venido hablando, me permito hacer algunas rápidas consideraciones clínicas que nos permitan entender pues cómo esto pudiera tener que ver con lo que observamos en nuestra práctica como psicólogos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, bueno, que en efecto la ansiedad se aprende y se aprende mediante procedimientos de condicionamiento clásico, podemos decir que se instauran de esa manera y se mantienen mediante condicionamiento operante, es decir, las personas se condicionan a ciertas claves del entorno interno o externo en principio y luego emiten una serie de comportamientos para tratar de disminuir la probabilidad de aparición de este estímulo condicionado. ¿Ok? Entonces, por supuesto que esas conductas se mantienen por reforzamiento negativo. También podemos observar, por esto mismo que hablamos de la respuesta supersticiosa, que el sujeto suele incrementar ciertos comportamientos que no tienen relación causal con la posibilidad de resolver el problema de ansiedad. Y nos estamos refiriendo precisamente a esta conducta supersticiosa. Por ejemplo, pensar permanentemente que en algún problema o anticiparse catastróficamente a algún problema y mantenerse pensando en eso con la idea de que si me sobrepreparo voy a evitar que ocurra lo que va a ocurrir, pues no, en ese caso pues no hay ningún tipo de relación causal con ese fenómeno. O por ejemplo sobreprepararme en exceso o moverme de un lado para otro con frecuencia, o anticipar que si no me preocupo si no me preocupo o si me relajo, entonces va a ocurrir algo catastrófico. Este tipo de comportamientos ritualísticos probablemente de hecho no tienen ningún tipo de relación causal, pero como de manera intermitente mis problemas hemos podido hacer cosas para que mi problema de ansiedad de alguna manera disminuya, entonces he creído que tienen una relación causal y es bastante probable que en el futuro lo siga repitiendo. Entonces, para resumir, el sujeto pues sigue incrementando respuestas que no tienen relación causal y muchas de estas respuestas son de riesgo o en muchos casos no son adaptativas para la situación particular. ¿Ok? Y también, por supuesto, ponen en riesgo muchísimo la salud, porque el sujeto emite algunos comportamientos que generan algún tipo, seguramente, de desgaste físico. Otro aspecto importante es que el sujeto reduce su capacidad para responder de manera más o menos adaptativa cuando se encuentra bajo una respuesta emocional condicionada. Eso es bien importante porque si nos vamos, por ejemplo, a los ámbitos de la psicología ocupacional o la psicología del trabajo, podríamos ver que algunas personas bajo proceso de ansiedad tienen una disminución importante en su respuesta, pero no solamente desde el punto de vista laboral, también desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista en su relación de pareja, en todos los ámbitos de relación que normalmente la persona suele tener. Otra consideración, otra implicación clínica a partir de estos experimentos es que, bueno, la terapia psicológica debería dirigirse a la incorporación de algunos repertorios que permitan aproximar al sujeto a las claves del contexto que generan la respuesta emocional condicionada. Es decir, el sujeto permanentemente, la persona permanentemente va a escapar de aquellas claves que le anuncien probablemente la aparición del estímulo aversivo. Estas claves pueden ser pensamientos, estas claves pueden ser recuerdos, estas claves pueden ser lugares, estas claves pueden ser olores. Es decir, hay un sinnúmero de cosas. Esas claves pueden ser sensaciones físicas que le pueden anunciar la probabilidad de aparición del estímulo condicionado. Entonces, la terapia psicológica debe ir dirigida a incorporar repertorios que le permitan aproximarse a esos estímulos condicionados y que la persona pueda observar que en efecto no va a existir o no existe esa relación causal entre el estímulo condicionado y la respuesta o la consecuencia. Por lo tanto, pues
las terapias psicológicas para el tratamiento de la ansiedad tienen que ir dirigidas a terapias de exposición. Recuerden que la conducta se mantiene por reforzamiento negativo, la persona evita o escapa, por lo tanto todas las terapias que utilicemos tienen que ir dirigidas fundamentalmente a exponer a la persona al estímulo condicionado y que pueda observar que las consecuencias que experimenta no son esas que estaba imaginando. Y bueno, por último, otra cosa bien interesante que nos reportan estas investigaciones de supresión condicionada es que una vez que se hace la extinción desde el punto de vista de condicionamiento clásico, pues digamos que la tasa de respuesta vuelve a las condiciones previas en las que se encontraba antes de este condicionamiento, lo cual quiere decir que las personas pueden restablecer su nivel de productividad o su nivel de relación una vez que han sido, tratados con terapias psicológicas que buscan, en primer término, acabar con ese condicionamiento clásico original, exponiendo al sujeto al estímulo condicionado y también incorporando nuevos repertorios que le permitan enfrentarse a esas situaciones que en efecto no son tan amenazantes como al menos la persona lo pudo imaginar. Entonces, esta respuesta de evitación y escape, por supuesto, se va a evitar incorporando respuestas de afrontamiento que vayan dirigidas a los ámbitos, al menos los ámbitos fisiológicos, cognitivos y físicos o conductuales. Bien, no me queda otra que despedirme de ustedes, esperando que esta información les sea útil y que les pueda presentar una aproximación que les permita entender cómo podemos evaluar, cómo podemos abordar y sobre todo cómo podemos conceptualizar la ansiedad desde el punto de vista del análisis conductual. Hasta luego.